Parece que aquí hizo una breve pausa antes de responder. Sí. Xiao Xingchen, entonces camina un poco más despacio, no seas tan rápida. No querrás volver a chocar con alguien, ¿verdad? Él no había dicho directamente que en efecto tampoco podía ver. Sosteniendo la mano de Akin, la guía a un lado del camino. Camina por aquí, hay menos gente. Tanto sus palabras como sus acciones eran gentiles pero cuidadosas. Akin se acercó con algo de duda, pero al final terminó tomando el monedero que colgaba de su cintura. Hermano, Akin le está muy agradecida. Xiao Xingchen, no es hermano, es Dao Shang. Akin pestañeó. Pero eres ambos, Dao Shang y hermano. Xiao Xingchen sonrió. Entonces, ya que me llamas hermano, ¿por qué no le devuelves a tu hermano su monedero? Sin importar qué tan rápida Akin eran las calles, no iba a ser capaz de burlar los sentidos de un cultivador. Alarmada, tomó su varilla y corrió tan rápido como pudo. Sin embargo, sin haber alcanzado a ir muy lejos, Xiao Xingchen la agarró desde el cuello de su ropa con una mano y la trajo de regreso. Ya te he dicho que no deberías correr tan rápido. ¿Qué pasaría si chocas con alguien de nuevo? Akin luchaba por zafarse de su agarre. Con un tic de sus labios, sus dientes superiores mordieron su labio inferior. Wei Wuxian comprendió enseguida. ¡Oh no! Va a gritar. ¡Abusador! De repente, un hombre de mediana edad arribó con rapidez desde la esquina de una calle. Al ver a Akin, sus ojos se iluminaron enseguida. Se acercó furioso al tiempo que maldecía. ¡Tú, pequeña puta! Finalmente te atrapé. Devuélveme mi monedero. Solo maldecir no era suficiente para mitigar su enojo, así que con un movimiento de su brazo, su mano se dirigió hacia su rostro. Inmediatamente Akin miró hacia abajo y cerró los ojos. Sin embargo, antes de que la cachetada cayera sobre su mejilla, esta fue frenada a medio camino. Xiao Xingchen, señor, por favor cálmese un momento. Es una forma bastante irrespetuosa de tratar a una joven señorita, ¿no lo cree? Akin echó un vistazo secretamente a través de sus pestañas. El hombre de mediana edad claramente había usado bastante fuerza, pero aún así su mano había sido frenada por Xiao Xingchen en una forma aparentemente casual y ahora era incapaz de moverse aunque sea una pulgada. Si bien estaba nervioso, acusó con terquedad. ¿Qué hace un ciego como tú aquí, rescatando a una damisela en peligro? ¿Así que la pequeña puta es tu amante? ¿Sabías acaso que es una ladrona? Tomó mi dinero. Si la proteges, significa que también eres un ladrón. Sosteniendo con una mano a Akin con la otra, Xiao Xingchen se giró. Regrésale al hombre su dinero. Akin buscó a tientas la pequeña cantidad de dinero y la entregó. Xiao Xingchen dejó ir al hombre, quien ahora contaba su dinero. Estaba todo. Dándole de nuevo un vistazo al cultivador, el hombre supo que sería difícil lidiar con él. Así que con incomodidad se fue caminando. Xiao Xingchen, eres realmente atrevida. ¿Cómo te atreves a robar cosas siendo que eres ciega? Akin saltó 3 pulgadas de alto. Él me tocó, me pellizcó el trasero y dolió mucho. Si él hizo eso, ¿qué tiene de malo que haya tomado algo de su dinero? Hay tan poco dentro de ese monedero tan grande y aún así está siendo un abusivo respecto a él. Va a morir en la ruina. Wei Wuxian discrepó. Tú claramente tenías intenciones de robarle y además chocaste con el primero, pero ahora dices que él fue el que te agravió primero. ¿Qué argumento más fraudulento? Xiao Xingchen negó con la cabeza. Siendo ese el caso, debiste saber que era mejor no provocarlo. Hoy, si no hubiera habido a nadie aquí, este asunto no se hubiera resuelto con una simple cachetada. Señorita, tenga cuidado. Cuando terminó, se giró hacia el lado opuesto y se fue. Wei Wuxian notó. No le pidió de regreso su monedero, este Shishu mío también era gentil con las mujeres. Sosteniendo el monedero que había robado, Akin se quedó ahí parada con la mirada en blanco por unos segundos. De repente se lo guardó en las solapas, le persiguió usando su varilla y chocó directamente contra la espalda de Xiao Xingchen. Este solo pudo volver a ayudarle a levantarse. ¿Hay algo más que necesites? Akin, todavía tengo tu monedero. Es tuyo ahora, de todas formas no hay mucho en él, pero asegúrate de no robar nada antes de que te gastes todo lo que tiene. Escuché a ese inmundo hombre maldecir, así que, ¿eres ciego también? Al escuchar la segunda frase, la expresión de Xiao Xingchen flaqueó.
Incluso su sonrisa desapareció. Los atrevidos e inocentes comentarios de los niños a veces eran los más crueles. Los niños no sabían nada, y justamente como no sabían nada, herían a las personas de la manera más directa. Bajo los vendajes que envolvían los ojos de Xiao Xingchen, una mancha de rojo empezó a volverse más y más oscura, al punto que casi se coló a través de la tela. Levantó su mano para colocarla sobre sus ojos al tiempo que su brazo temblaba levemente. El dolor y la herida que quedaba después de haberse sacado los ojos no eran cosas fáciles de sanar. Sin embargo, Akin simplemente pensó que se había sentido mareado. Respondió radiante: «Entonces déjame ir contigo». Xiao Xingchen logró sonreír. «¿Por qué querrías ir conmigo? ¿Para convertirte en cultivadora?» «Akin, eres alto y ciego, y yo soy pequeña y ciega. Si viajamos juntos, podemos cuidar el uno del otro. Mis padres ya no están conmigo y no hay lugar en el que pueda quedarme. Iré con quien sea a donde sea». Siendo tan inteligente como era, temía que Xiao Xingchen se negara, así que se aprovechó de su naturaleza amable y le amenazó. «Gasto el dinero demasiado rápido. Si te niegas a llevarme contigo, este dinero se irá enseguida y tendré que ir a robar y engañar a la gente nuevamente. Y entonces alguien me cacheteará, me caeré y no seré capaz de encontrar mi camino de vuelta. Pobre de mí». Xiao Xingchen rió. «Alguien tan lista como tú debería ser capaz de engañar a otros para que si ellos sean los que no pueden encontrar su camino. ¿Quién en este mundo podría hacerte lo mismo a ti?» Después de haber observado por un tiempo, Wei Wuxian solanó algo interesante. Ahora que había visto a Xiao Xingchen con sus propios ojos, descubrió que al compararlo con el real, la imitación de Xue Yang era realmente precisa. Dejando de lado su rostro, todos los detalles eran fieles al verdadero Xiao Xingchen. Si alguien le hubiera dicho que Xiao Xingchen había poseído el cuerpo de Xue Yang, hasta podría haberlo creído. Suplicando, molestando e incluso pretendiendo dar lástima, a quien se aferró a Xiao Xingchen todo el trayecto. Este le advirtió en varias ocasiones que sería peligroso si se iba con él, pero Akin nunca le escuchó. Ni siquiera tuvo miedo después de que Xiao Xingchen exorcizó a un viejo animal de ganado que había ganado conciencia cuando pasaban por una cierta villa. Aún seguía llamándole Dao Shang y se pegaba a él como si fuera jarabe. Nunca se alejaba más de 3 metros de su lado. En el tiempo en que le siguió, posiblemente al haber decidido que Akin era astuta, valiente y que nunca había sido un estorbo, todo esto sumado que era una joven y ciega señorita sin lugar al cual ir, Xiao Xingchen finalmente le dio su tácito permiso para que se quedara con él. Inicialmente Wei Wuxian pensó que Xiao Xingchen tenía un destino fijo. Sin embargo, después de haber pasado por algunos pedazos de recuerdos y a juzgar por los distintos climas y dialectos, a partir de los lugares a los que iban no se podían formar una ruta clara. No parecía que estuviera yendo a alguna parte, sino que más bien estaba haciendo cacerías nocturnas por casualidad. Iba donde sea que las personas mencionaban que estaban ocurriendo cosas peculiares. Wei Wuxian supuso: quizás el clan Xue Yangshan tuvo un impacto muy grande en él y por eso ya no quería estar más cerca de clanes y sectas. Sin embargo, no podía abandonar sus aspiraciones, así que escogió hacer cacerías nocturnas y resolver sus problemas como podía mientras deambulaba por ahí. En estos momentos, Xiao Xingchen y Akin se encontraban caminando a lo largo de un extenso y plano camino que tenía a ambos lados malezas y pastos que llegaban a la altura de la cintura. De repente, Akin exclamó una. Xiao Xingchen de inmediato preguntó: «¿Qué pasó?» Akin: nada, me torcí el tobillo». Wei Wuxian podía ver claramente que Sea no había sido porque se hubiera torcido el tobillo. Ella podía caminar tan bien como siempre. Si no fuera porque estaba haciéndose pasar por ciega para que Xiao Xingchen no se alejara de su lado, ella podría estar saltando hacia los cielos mientras caminaba. En realidad, la exclamación de Akin había sido porque al echarle un vistazo a sus alrededores, de repente vio una oscura figura que yacía entre los arbustos de maleza. Si bien no sabía si estaba viva o muerta, y pensando que probablemente sería un estorbo de todas formas, era obvio que no quería que Xiao Xingchen encontrara a la persona. Le apresuró: «Vamos, vamos, descansemos un poco en cualquier ciudad que esté en el camino. Estoy tan cansada». Xiao Xingchen:
¿Acaso no te acabas de torcer el tobillo? ¿Quieres que te cargue? Akin estaba extasiada, golpeaba sonoramente el suelo con su varilla de bambú. Sí, 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 sonriendo, Xiao Xinchen se giró dando la espalda y se arrodilló con su pierna. Justo cuando Akin estaba por subirse, Xiao Xinchen la detuvo repentinamente. Con una expresión seria se levantó. Algo huele a sangre. Akin también podía oler una leve traza de sangre en medio del viento nocturno, a veces ciertamente era imperceptible. Mintiendo le dijo: ¿En serio? ¿Por qué no puedo olerlo? ¿Hay alguna familia por los alrededores de esta área que esté matando ganado? Justo cuando terminó de hablar y como si el cielo quisiera ir en contra de sus deseos, la persona dentro de los arbustos tosió. A pesar de que el sonido era casi imperceptible, esta no pudo escapar de los oídos de Xiao Xinchen. De inmediato salonó la dirección, entró en los arbustos y se puso en cuclillas al lado de la persona. Debido a como de todas formas Xiao Xinchen había descubierto a la persona, Akin dio un pisotón en el suelo y luego pretendió encontrar el camino hasta ahí. ¿Qué ocurrió? Xiao Xinchen estaba tomando el pulso de la persona. Alguien está tirado aquí. Akin, así que por eso el olor a sangre era tan fuerte. ¿Está muerto? ¿Deberíamos hacer un hoyo y enterrarle? Por supuesto, una persona muerta era una molestia mucho menor que una persona viva, así que Akin no podía esperar a que aquella persona muriera. Sin embargo, Xiao Xinchen respondió: No aún, solo está gravemente herido. Después de pensarlo por un rato, con gentileza cargó a la persona sobre su espalda. Al ver que un sucio y ensangrentado hombre tomó el lugar en el que ella debió haber estado y que Xiao Xinchen ahora ya no sería capaz de cargarla hasta la ciudad, Akin hizo una mueca y enterró su varilla en el suelo, haciendo unos cuantos profundos agujeros. De todas formas, sabía que no era posible que Xiao Xinchen no ayudara a la persona, así que quejarse no iba a servir de nada. Volvieron al camino y continuaron caminando. Mientras más caminaban, más crecía el sentimiento de familiaridad de Wei Wuxian. De repente lo recordó. ¿No es este el camino que Lan Chan y yo usamos para llegar a la ciudad Ji? En efecto, podía verse la ciudad Ji al final del camino. En este tiempo, las puertas de la ciudad aún no estaban tan deterioradas. La torre todavía estaba en buenas condiciones y no había garabatos en las paredes. Al entrar a la ciudad, la bruma era algo más densa, pero comparada con la antinatural densidad que tendría en el futuro, la de ahora no era ni una molestia. En los lados del camino, las luces y las conversaciones de humanos se filtraban por las puertas y las ventanas de las casas. Si bien era un lugar oscuro, aún así tenía algo de vida. Como llevaba una persona empapada en sangre y con graves heridas sobre su espalda, Xiao Xinchen sabía que definitivamente ni una tienda dejaría entrar a alguien como él. Debido a esto no buscó un lugar para descansar, sino que directamente fue a preguntarle a un vigilante nocturno que pasaba por ahí si había algún lugar de ataúdes desocupados en la ciudad. El vigilante le comentó: Hay uno por allí. El tipo de que la cuidaba falleció el mes pasado. Actualmente no hay nadie ahí. Al ver que Xiao Xinchen era ciego y que podía tener dificultad para encontrar el camino, decidió guiarlos hasta el lugar. Este era precisamente el hogar de ataúdes en donde el cadáver de Xiao Xinchen fue puesto después de que murió. Le agradecieron al vigilante y Xiao Xinchen llevó a la persona herida hasta la habitación de la derecha. Esta no era muy grande, pero tampoco es que fuera muy pequeña. Incluyendo una cama baja que estaba junto a la pared, la habitación cubría todas las necesidades. Extendió cuidadosamente a la persona en la cama y sacando un elixir desde el interior de su bolsa Qiankun, la empujó a través de los apretados dientes de la persona. Akin tanteó los alrededores de la habitación por un tiempo antes de exclamar enérgica: «Hay muchas cosas aquí. Hay un lavabo». Xiao Xinchen: «¿Hay una cocina?» Akin: «Hay una». Akin, ¿por qué no intentas servir un poco de agua? Ten cuidado de no hacerte daño. Akin hizo un puchero más grande y se puso a trabajar. Xiao Xinchen tocó la frente de la persona. Luego sacó otro elixir y se lo dio a beber. Wei Wuxian realmente quería echarle un vistazo al rostro de la persona, pero Akin claramente no estaba interesada en él. Después de que el agua hubo hervido, Xiao Xinchen lentamente limpió la sangre de su rostro.
Solo por curiosidad, Akin le echó un vistazo e hizo un mudo. Ahora que el resto de la persona había sido limpiado, pudo ver que en realidad su apariencia era bastante decente. Cuando Wei Wuxian vio su rostro, su corazón de inmediato se apretó. Justo como era de esperarse, era Xu Yang. Suspiró en silencio. Realmente los enemigos no pueden evitarse mutuamente. ¿No es así? Xiao Xingchen, en verdad eres irremediablemente desafortunado. En este punto de su vida y teniendo un encanto infantil, Xu Yang no lucía más mayor que un simple muchacho. Sin embargo, ¿quién podría imaginarse que un chico como él, cuyo diente canino se asomaba cuando sonreía, era en verdad un psicópata que había exterminado clanes enteros? Si contaba los años, esto probablemente ocurrió después de que Jin Wangyao se convirtiera en el líder cultivador. En una situación tan difícil es probable que Xu Yang simplemente haya escapado de la eliminación de Jin Wangyao. Que ya no podía matarlo. Jin Wangyao naturalmente no quería que nada se filtrara, o quizás debido a que creyó que no iba a ser capaz de sobrevivir, le dijo al ojo público que Xu Yang había sido eliminado. Sin embargo, los villanos siempre tienden a vivir más que los héroes. Justo en el borde de la muerte fue salvado por su antiguo rival Xingchen. Era desafortunado que Xiao Xingchen no fuera precavido al punto de llegar a examinar su rostro. Y así fue como por accidente había salvado a su enemigo, al hombre que hizo que su vida fuera de esta manera. Si bien Akin podía ver, debido a que no era cultivadora, no sabía acerca de Xu Yang y mucho menos acerca del inmenso odio que existía entre ambos. Ella ni siquiera sabía cuál era el nombre de Xiao Xingchen. Wei Wuxian volvió a suspirar. Xiao Xingchen no podía ser más desafortunado. Era como si toda la energía ominosa en este mundo lo hubiera contaminado. De repente, Xu Yang frunció el ceño. Xiao Xingchen estaba en medio de la inspección y vendaje de sus heridas. Al sentir que Xu Yang estaba por levantarse, le habló. «No te muevas». Alguien como Xu Yang, quien había hecho malas acciones incontables en su vida, naturalmente iba a estar más alerta que una persona ordinaria. Al escuchar su voz, sus ojos se abrieron de par en par y se sentó en un santiamén, tumbándose en la esquina de la habitación. Fulminó con la mirada a Xiao Xingchen con una expresión salvaje y una postura alerta. Sus ojos recordaban aquellos de las bestias que han sido encerrados, sin ocultar en absoluto la malicia y crueldad que había en ellos. Al ver esta escena, el cuero cabelludo de Akin hormigueó. La sensación también paseó hacia la cabeza de Wei Wuxian, quien gritó en silencio. «¡Habla! Xiao Xingchen definitivamente no debe haber olvidado la voz de Xu Yang». «¿Xu Yang? ¿Qué?». Tan pronto como habló, Wei Wuxian supo que ya no había esperanza alguna. Aun si hablaba, Xiao Xingchen sería incapaz de descubrir quién era. La garganta de Xu Yang también estaba herida. Después de toser una gran cantidad de sangre, su voz sonaba tan ronca que nadie sería capaz de decir que eran la misma persona. Sentado en el borde de la cama, Xiao Xingchen le calmó. «Te dije que no te movieras, tus heridas se van a abrir. No te preocupes, como te he salvado, por supuesto que no voy a hacerte daño». Xu Yang era veloz para ajustarse a los repentinos cambios en la situación. De inmediato infirió que era muy probable que Xiao Xingchen no lo hubiera reconocido. Rodando los ojos tosió. «¿Quién eres?». Akin interrumpió. «Si tienes ojos, ¿acaso no puedes verlo por ti mismo? Es un cultivador sin secta. Se tomó tantas molestias para cargarte hasta aquí y salvarte e incluso te dio elixires mágicos. Pero aún así, ¿eres tan grosero?». Xu Yang se giró hacia ella en un instante. Habló con una voz fría. «¿Eres ciega?». Wei Wuxian se alarmó. El pequeño delincuente era tanto astuto como alerta. Aun cuando Akin tenía un par de ojos blanquecinos, este no había bajado su guardia. Sin dejar pasar ni un punto del cual sospechar, enseguida captó el error que cometió. Xu Yang solo había dicho 4 palabras. A partir de esas palabras era imposible determinar si él estaba siendo grosero o no, a menos que Akin hubiera visto su expresión. «Lo bueno era que Akin había crecido mintiendo», respondió enseguida. «¿Acaso discriminas a la gente ciega? Bueno, una persona ciega acaba de salvarte. A nadie más le hubiera importado que te pudrieras en el camino. Y las primeras palabras que dijiste ni siquiera fueron para agradecerle a Dao Zhang. ¡Qué grosero! Y además me dijiste ciega con ese tono.
¿Qué tiene de malo ser ciego? Logró cambiar exitosamente el tema y el foco de la conversación. Mientras Akin murmuraba sin cesar de una forma firme pero al mismo tiempo descorazonada, Xiao Xingchen de inmediato fue a consolarla. En la esquina, Xue Yang puso los ojos en blanco. Xiao Xingchen se giró hacia él de nuevo. No te sientes cerca de la pared, aún no he vendado la herida de tu pierna. Ven aquí. Con una expresión de indiferencia, Xue Yang siguió pensando. Xiao Xingchen añadió, si no es tratada pronto podrías quedar inválido. Al escuchar esto, Xue Yang tomó su decisión. Wei Wuxian podía especular acerca de lo que estaba pasando. Con un cuerpo cubierto de graves heridas no podía ir a ninguna parte si nadie le ayudaba a tratarlas. Debido a que Xiao Xingchen era un idiota tal que se había puesto a su disposición, ¿por qué no aceptar su ayuda? Así que cambió su expresión enseguida, con una voz llena de gratitud respondió. Entonces, gracias Dao Shang. Al ver la habilidad de Xue Yang de poder cambiar de la crueldad a la afección en una fracción de segundos, Wei Wuxian estaba en verdad preocupado por los dos ciegos en la habitación, tanto el real como la falsa, pero especialmente lo estaba por aquí. Ella podía ver todo. Si Xue Yang descubría esto, para prevenir que su secreto se supiera, ella definitivamente terminaría muerta. Si bien él sabía que al final era probable que Akin de todas formas hubiera muerto a manos de Xue Yang, aún así Wei Wuxian se sentía ansioso, ya que iba a tener que pasar por esa misma experiencia. De repente se dio cuenta que Xue Yang había estado previniendo discretamente que Xiao Xingchen tocara su mano izquierda. Al verle con más detalle se encontró con que el meñique de la mano izquierda de Xue Yang había sido cercenado. Se podía ver que a partir de donde había sido cortado, esta no era una herida nueva. En el pasado, Xiao Xingchen definitivamente debía saber que Xue Yang solo tenía 9 dedos. Así que esta era la razón por la cual Xue Yang llevaba un guante negro en su mano izquierda cuando se hizo su actuación. Xiao Xingchen era bastante dedicado en ayudarle. Después de aplicarle medicina a su herida, la vendó de una forma extraordinariamente ordenada. Está listo, pero será mejor que no te muevas, si no, tus huesos volverán a dislocarse. Xue Yang ya se había cerciorado de que Xiao Xingchen era tan crédulo que éste no le había reconocido. Si bien estaba cubierto de sangre y lleno de otras porquerías, una sonrisa amplia y floja apareció de nuevo en su rostro. Dao Yang, ¿entonces no vas a preguntarme quién soy, ni por qué estoy herido tan gravemente? Si cualquier otra persona estuviera en su lugar, hubieran evitado cuidadosamente el tema para no tener que revelar detalles que pudieran exponer su identidad. Sin embargo, él hizo exactamente lo opuesto. Girándose para limpiar sus utensilios médicos y vendajes, Xiao Xingchen respondió con suavidad. Solo ocurrió que te encontré y decidí ayudarte. No es nada difícil para mí de todas formas. Después de que tus heridas sanen, iremos por caminos distintos. Si yo fuera tú, también tendría muchas cosas que no quisiera que los otros me preguntaran. Wei Wuxian comentó, incluso si Xiao Xingchen le hubiera preguntado, es probable que hubiera dado con una perfecta explicación para seguir engañándolo. Era natural que las personas tuvieran pasados complicados y Xiao Xingchen evitaba inmiscuirse demasiado por respeto. Sin embargo, era conveniente para Xue Yang utilizar para su conveniencia ese respeto. Wei Wuxian estaba seguro de que Xue Yang no solo iba a hacer que Xiao Xingchen curara todas sus heridas, sino que después de que se sanara, definitivamente no iba a dejar que se fueran por caminos distintos. Xue Yang descansaba en el cuarto del antiguo guardia del hogar de ataúdes, mientras que Xiao Xingchen se dirigía hacia el salón. Destapando un nuevo ataúd, recogió unas cuantas pajas del suelo y las esparció en el fondo de este. Se giró hacia Akin. La persona allá adentro está herida, así que dejémosle la cama. ¿Te importaría tener que conformarte con esto? Puse un poco de paja en el fondo, así que no debería estar muy frío. Akin había vagado en las calles desde que era pequeña. Habiendo pasado toda su vida en compañía del viento y el hambre, no había lugar en el que no hubiera dormido antes. Respondió con tranquilidad. No, realmente, ya es bastante bueno que tenga donde dormir. No tendré frío, no vuelvas a sacarte tu abrigo por mí. Xiao Xingchen le acarició la cabeza y llevando tanto su espada como su batidor de cola de caballo, se dirigió hacia el exterior nuevamente.
Para cerciorarse de su seguridad, Xiao Xinsheng nunca había dejado que Qin la acompañara cuando iba de cacería nocturna. Después de treparse al ataúd y de haber estado acostada por un tiempo, escuchó a Xue Yang llamándoles desde la otra habitación. «¡Pequeña ciega, ven!». Qin asomó su cabeza. «¿Qué? Xue Yang, ¿quieres un dulce?». La punta de la lengua de Qin se sintió agria, como si realmente quisiera un dulce. A pesar de eso, aún así lo rechazó. «No voy a comérmelo, no iré». Xue Yang le amenazó con dulzura. «¿Estás segura de que no te lo vas a comer? ¿Estás muy asustada para venir? Pero, ¿de verdad pensaste que no soy capaz de moverme? ¿Que si tú no vienes, no iré hasta allá por ti?». Al escuchar el extraño tono de sus palabras, Qin se estremeció. Imaginó esa maliciosa sonrisa apareciendo de la nada sobre su ataúd y sintió que eso era aún más escalofriante. Después de vacilar un poco, finalmente tomó su varilla y se acercó con golpecitos lentos hacia la puerta del cuarto. Antes de que pudiera hablar, un pequeño objeto voló directamente hacia ella. Instintivamente Wei Wuxian quiso esquivarlo, ya que temía que fuera algún tipo de arma. Pero por supuesto no podía controlar este cuerpo. Justo después finalmente se dio cuenta. ¡Es una trampa! Xue Yang estaba poniendo a prueba a Qin. Si ella era realmente ciega, entonces sería incapaz de esquivarlo. Siendo tanto lista como una persona que se hacía pasar por ciega a lo largo de todo el año, Qin no esquivó en absoluto. Ni siquiera pestañeó cuando vio el objeto acercarse a ella. En vez de eso, dejó que la golpeara en el pecho y fue ahí cuando dio un salto hacia atrás y con ira exclamó: «¡Hey! ¿Qué me lanzaste?». Como Qin pasó la prueba, Xue Yang respondió: «Es un dulce para ti. Olvidé que eras ciega y que no puedes atraparlo. Cayó justo a tus pies». Qin hizo y se agachó. Tanto el lugar como si realmente fuera ciega y encontró el dulce. Nunca había comido algo como esto antes. Tragó saliva, lo limpió y luego lo puso en su boca. Lo hacía crujir alegremente con sus dientes. Xue Yang, que yacía de costado con una mano sosteniendo su mentón, preguntó: «¿Está bueno, pequeña ciega?». «Qin, tengo un nombre, no me llamo pequeña ciega, Xue Yang. No me dijiste tu nombre, así que solo podía llamarte de esta forma». Qin siempre le había dicho su nombre solo a las personas que habían sido buenos con ella, pero no le agradaba cómo Xue Yang le llamó, así que le dijo: «Escucha, mi nombre es Qin, así que no sigas diciendo pequeña ciega, pequeña ciega». Después de decirlo, sintió que su voz sonó un poco dura. Temiendo que podría enojar a esa persona, de inmediato inició otro tema de conversación. «Eres una persona muy extraña, estás cubierto de sangre y has sido herido, pero tienes dulces contigo». Xue Yang sonrió. «Cuando era pequeño me gustaban mucho los dulces, pero sin importar qué, no podía obtenerlos y solo podía mirar a otros comerlos. Así que siempre pensé que si algún día me volvía rico, iba a llevar conmigo una cantidad infinita de dulces». Justo ocurrió que Qin se terminó el dulce que le había dado. Lamiendo sus labios quería más. Su deseo por dulce excedía el miedo que sentía de la persona que tenía enfrente. «¿Entonces, tienes más?». Xue Yang rió. «Por supuesto que sí, te daré más si vienes hasta acá». Qin se levantó y con su varilla de bambú caminó hacia él. Sin embargo, cuando estaba a medio camino, Xue Yang comenzó a mirarla de una manera extraña y misteriosa. Su sonrisa seguía sin cambios. Sin hacer un solo ruido, sacó una afilada espada desde sus mangas. Era Jiang Sai. Dirigió la punta de la espada hacia Qin. Si ella avanzaba unos pocos pasos más, sería atravesada por la espada. Sin embargo, si Qin vacilaba por el más mínimo movimiento, el hecho de que no era realmente ciega sería revelado. Como compartía los sentidos con Qin, Wei Wuxian también podía sentir el hormigueo en su cuero cabelludo. A pesar de esto, la joven señorita valientemente avanzaba buscando su camino en una forma calmada y ordinaria. Cuando la punta de la espada estaba a una distancia de media pulgada de su estómago, Xue Yang la movió y guardó dentro de su manga, sacando en su lugar 2 trozos de dulce. Le dio uno a Qin y se echó el otro a la boca. Preguntó: «Qin, ¿a dónde fue ese Dao Shan tuyo en medio de la noche?». Qin lamía y mordisqueaba el dulce. «Creo que fue a cazar». Xue Yang soltó una risita. «¿A cazar?». «Más bien de cacería nocturna».
Akin: oh, ¿en serio? Bueno, las dos cosas son prácticamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Es solo ayudar a otras personas a luchar entre fantasmas y bestias sin recibir nada de dinero a cambio. Wei Wuxian estaba en verdad atónito por la listo que era. No era que Qin no pudiera recordar lo que Xiao Xingchen le dijo. De hecho, lo recordaba mejor que nadie, pero ella dijo cacería nocturna mal a propósito. Como Xue Yang la había corregido de una forma, le sirvió para confirmar que él también era un cultivador. La prueba de Xue Yang había fallado y ahora estaba siendo puesto a prueba por ella. La señorita era así de joven, pero ya tenía este tipo de tácticas. Si bien Xue Yang llenó de desdén a su voz sonó confusa. Él es ciego, ¿cómo es que puede ir de cacería nocturna? Akin enojada. De nuevo con lo mismo, ¿qué tiene de malo ser ciego? Incluso si Dao Shan es ciego, él sigue siendo muy genial. Su espada hace wush wush wush. Es una palabra seria. En una palabra sería rápida. Mientras daba saltos por el lugar, repentinamente Xue Yang preguntó: ¿no puedes ver? ¿Cómo sabes que su espada es rápida? Su oponente era rápido, pero sus defensas lo eran aún más. Akin respondió con una voz indignada: es rápida porque yo lo digo, la espada de Dao Shan debe ser rápida. Es verdad que no puedo ver, pero ¿acaso no puedo escuchar? ¿qué estás tratando de decir? ¿Discriminas a la gente ciega como nosotros? Se comportaba exactamente como una niña que alardaba de la persona a quien admiraba. Sonaba tan natural como podía. Ahora que había pasado sus 3 pruebas, la expresión de Yue Yang finalmente se relajó. Era probable que por fin creyera que Akin era en verdad ciega. Pero por su lado, Akin se hizo extremadamente cautelosa con Xue Yang. Al día siguiente, Xiao Xingchen encontró un poco de madera, paja y tejas para reparar el techo. Tan pronto como entró, Akin lo arrastró secretamente de vuelta hacia afuera y le susurró como Xue Yang era alguien sospechoso y que definitivamente no era una buena persona. Todo ello juzgado a partir de cómo ocultaba sus secretos a pesar de que ambos eran cultivadores. Desafortunadamente pensó que si el roto de Dominique era un asunto trivial, así que no le mencionó la característica más fatal. Xiao Xingchen empezó a tranquilizarla. Ya te has comido sus dulces, así que deberías dejar de perseguirlo. Por supuesto que se irá después de que sus heridas hayan sanado. Nadie estaría dispuesto a quedarse con nosotros dentro de un hogar de ataúdes. Y en realidad esto era la verdad. Solo había una cama dentro de la cabaña. Eran afortunados de que no hubiera viento o lluvia. Si no, el techo hubiera creado un gran problema. Nadie querría vivir ahí. Justo cuando Akin iba a perseguir quejándose de Xue Yang, la voz de cierta persona vibró desde sus espaldas. ¿Están hablando de mí? Para la sorpresa de Akin, se había levantado nuevamente de la cama. Sin embargo, no temía haber sido descubierta. ¿Qué si estamos hablando de ti? No te hagas ilusiones. Tomando su varilla de bambú, entró, se escondió detrás de una ventana y continuó escuchando. Afuera del hogar de ataúdes, Xiao Xingchen se giró hacia Xue Yang. Tus heridas aún no han sanado, pero ya estás caminando. ¿Estás seguro que estarás bien? Xue Yang, sanaré más rápido si camino un poco. Y no es como que mis 2 piernas estén rotas o algo así. Estoy acostumbrado a este tipo de heridas, crecí siendo golpeado por otros. Xiao Xingchen lucía como si no supiera qué decir en respuesta. Si debía consolarlo o tomar el comentario como un chiste. Después de una pausa respondió: oh. Xue Yang continuó: Dao Shan, ¿las cosas que trajiste son para reparar el techo? Xiao Xingchen: sí, es muy probable que me quede aquí temporalmente en este lugar. Un techo roto no será beneficioso para aquí ni para tus heridas. Xue Yang: ¿debería ayudarte? Xiao Xingchen le agradeció. Estaré bien. Xue Yang: Dao Shan, ¿sabes cómo hacerlo? Xiao Xingchen rió y negó con la cabeza. Lo siento, pero en realidad no he intentado hacer algo así antes. Y así los dos empezaron a reparar el techo juntos. Uno de ellos trabajaba mientras el otro daba indicaciones. Xue Yang era bastante elocuente y era especialmente bueno para hacer comentarios ingeniosos. Su humor estaba acompañado del atrevido tono común en los comerciantes callejeros. En el pasado era probable que Xiao Xingchen tuviera escaso contacto con este tipo de personas. Siendo fácil de entretener, empezaba a reírse después de tan solo unas pocas frases.
Al escuchar lo alegres que eran sus conversaciones, Akin movía sus labios en silencio. Después de examinarlo profundamente, es probable que hubiera sonado como un "quisiera matarte, maldita cosa". Wei Wuxian se sentía igual que Akin. Las graves heridas que casi cobraron la vida de Xue Yang habían sido hechas en parte por Xiao Xinchen. Los dos llevaban una relación de odio absoluto. En el fondo de su corazón era probable que estuviera deseando que Xiao Xinchen muriera de la forma más espantosa posible, pero aún así podía charlar con él de una forma alegre y casual. Si la persona escondida detrás de la ventana en estos momentos fuera el mismísimo Wei Wuxian, hubiera asesinado a Xue Yang sin importar las consecuencias que tendría que tomar para evitar problemas futuros. Si la persona escondida detrás de la ventana en estos momentos fuera el mismísimo Wei Wuxian, hubiera asesinado a Xue Yang sin importar las consecuencias que tendría que tomar para evitar problemas futuros. Sin embargo, este no era su cuerpo, y aun si a quien quisiera no era capaz de matarlo. Después de casi un mes y bajo el meticuloso cuidado de Xiao Xinchen, las heridas de Xue Yang ya casi habían sanado. Aparte de que cojeaba levemente cuando caminaba, nada más le producía alguna inconveniencia. A pesar de esto, aún no mencionaba nada acerca de su partida. Continuó viviendo en este atiborrado hogar de ataúdes con los otros dos. Wei Wuxian no tenía idea de qué estaba tramando. Hoy, después de darle las buenas noches a Qin, Xiao Xinchen estaba por irse de cacería nocturna nuevamente cuando de repente la voz de Xue Yang se escuchó. Dao Shan, ¿por qué no me llevas contigo esta noche? De igual forma, la herida de su garganta ya debería haber sanado, sin embargo evitó a propósito utilizar su voz original y la disfrazó con otro tono. Xiao Xinchen rió. Por supuesto que no, si hablas empezaré a reírme y si me río mi espada ya no será estable. Xue Yang respondió de forma lastimosa. Entonces no hablaré, cargaré tu espada y te ayudaré, por favor, no me ignores. Siempre había sido un maestro en comportarse como si fuera un niño consentido. Cuando hablaba con gente mayor que él sonaba como un hermano pequeño, y debido a que era probable que Xiao Xinchen fuese preocupado por su Shidi, y Shimei cuando era discípulo de Bao Shansanren, era natural que viera a Xue Yang como un discípulo menor. Xue Yang también era cultivador, así que Xiao Xinchen aceptó feliz la petición. Wei Wuxian pensó, Xue Yang definitivamente no es tan bueno como para querer ayudar a Xiao Xinchen en su cacería nocturna. Si Akin no va, es seguro que se perderá de algo importante. Akin era en efecto lista. También pensó que probablemente Xue Yang no tenía buenas intenciones. Después de que los dos se fueron, saltó del ataúd y lo siguió desde la lejanía. Ya que temía ser descubierta, la distancia entre ellos era un poco extensa, así que terminó por perderlos de vista. Afortunadamente, antes cuando Xiao Xinchen estaba lavando vegetales, mencionó que había una aldea en las cercanías que estaba plagada de cadáveres caminantes y les dijo a ambos que se abstuvieran de ir por ahí. Akin aún recordaba el lugar. Apresurándose llegó hasta ahí. Se metió por un agujero para perros en la parte inferior de la cerca de la aldea. Se escondió detrás de una de las casas y empezó a observar desde su escondite. Wei Wuxian no estaba seguro de si Akin entendía lo que estaba ocurriendo, pero de repente sintió un escalofrío en su corazón. Con sus manos cruzadas enfrente de él, Xue Yang estaba parado a un lado del camino, sonriendo con su cabeza ladeada. Xiao Xinchen estaba en el lado opuesto, desenvainando calmadamente su espada. El brillo de Xunhua destelló antes de atravesar el corazón de un aldeano, y ese aldeano aún seguía con vida.